Gracias, Gerardo. Después con las preguntas vas a poder expandirte un poco más. Es turno de Pablo. Cuando termine Pablo, los chicos les van a empezar a repartir papeles antes de que hable Nicolás, y luego de que hable Nicolás los devuelven así, vienen para acá y hacemos algunas de las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, y yo creo que no podría haber pedido una mejor introducción a mi tema que la que acaba de dar el doctor Palacio Hardy, porque en definitiva lo que estamos viviendo en nuestros días en el mundo entero no es solamente una revolución como la que estamos viendo en Bolivia, en Chile, donde se manifiesta la violencia, ese elemento tan característico del marxismo, sino también y principalmente lo que la Escuela de Frankfurt allá en el año 1923, uno de sus principales exponentes, Georg Lukács, húngaro, primer presidente de la Facultad de Estudios Sociales de la Escuela de Frankfurt, lo que él llamaba el terrorismo cultural. Porque en definitiva no podemos explicar este nuevo orden mundial, este nuevo tipo de ética global que quiere cambiar absolutamente la concepción del ser humano, si no entendemos las ideas que están de fondo, especialmente esa evolución del marxismo en lo que se llama el marxismo cultural, y lo que también explican Agustín y Nicolás en el libro negro de la nueva izquierda. Aquí en esta conferencia quería referirme a un tema particular que está de fondo en todo este proceso revolucionario a nivel mundial y que tiene como agente principal a las Naciones Unidas, que es la imposición internacional de una nueva perspectiva. Porque escuchamos mucho la perspectiva de género, y en todos mis estudios de más de 16 años sobre la ideología de género, si había algo que aquellos que proponían esta perspectiva odiaban, era la palabra ideología. Entonces, siempre uno lo corregían y decían, no es ideología, es perspectiva. Y yo he venido, en cierta manera, a descubrir que es las dos cosas. Es una ideología profundamente ideológica, sin ningún fundamento científico, ni objetivo, ni real, pero también es una nueva perspectiva en el sentido en que, de fondo, y no hay que tener, yo creo, miedo de decirlo, de fondo es una lucha teológica por reemplazar la realidad tal como la ha conocido nuestra civilización occidental. Porque en definitiva lo que busca tanto la Escuela de Frankfurt como también el posmodernismo que surgió en Francia, que fue la versión comunista de la Escuela de Frankfurt en Francia, es deconstruir la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Debemos deconstruir las estructuras patriarcales y opresivas, debemos desconstruir al hombre, a la mujer, los programas de educación sexual que están llenos de referencias a desconstruirse, porque el ser hombre y ser mujer es una imposición cultural. Y la ideología de género, entonces, para que quede bien claro, apunta no solamente a destruir el fundamento genético y biológico del ser humano, sino que también apunta a destruir la naturaleza humana, porque es una negación del hecho de que somos seres humanos. Y en esto radica la nueva perspectiva. Yo vivo en un país que es fruto de toda esta agenda globalista, Canadá. Argentina, para darse una idea, es como que recién está transitando los primeros capítulos de esta historia, de este programa. Canadá es un país que está llegando ya a la conclusión de esta implementación. Un país donde, como decía recién el doctor, se paga con la cárcel cuando se cuestiona los nuevos valores postmodernos de este orden mundial. Y el país está tan ideologizado que, por ejemplo, se iza la bandera LGBT con la bandera de Canadá. Y esta es una bandera que yo también he llegado a aprender en Canadá. No es una bandera que representa a la persona homosexual o lesbiana o transexual. En primer lugar, porque los activistas se autoproclaman en representantes de un grupo que nunca los eligió. Pero a la vez, esta bandera no hace referencia a estas personas con distintas conductas y problemas personales, sino que es la bandera, el símbolo
de la nueva moral y la nueva visión que se quiere imponer en nuestro mundo y en nuestras naciones, en toda Latinoamérica, tal como lo estamos viendo. Por ejemplo, esto no se ve en ningún lado salvo en Canadá, que el presidente hice la bandera LGBT fuera del Parlamento. Es decir, no es que hizo la bandera de Canadá y luego la bandera LGBT. En Canadá, en el mes de junio, Justin Trudeau sale afuera e iza la bandera LGBT. O sea, miren el simbolismo de fondo también que hay aquí en esta situación. El ministro de Salud Pública hasta la corbata tiene LGBT. O sea, el nivel de ideologización. Y aquí hay que explicar entonces en esta agenda global cómo funcionan los mecanismos y cómo es que se dio en este tiempo que tenemos todo este plan de implementación mundial. Porque las Naciones Unidas, una vez que termina la guerra mundial, el desastre de lo que fue esa guerra, los millones de personas sacrificadas por una democracia liberal y mentirosa, y llegamos a lo que son las políticas del frente de todos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el frente de todos con todo esto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver las fórmulas Fernández? Porque esto es lo que se viene también. El otro día, cuando Fernández va a Washington, el hombre que criticaba, ¿cierto?, los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, fue a pedirle $6.000 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí se anuncia, cuando se da el préstamo, que iba a ser implementado en distintos proyectos del gobierno. Por eso que lo primero que hice ese día, el jueves, hace 2 semanas, es ir a la página web de este nuevo gobierno y dice: el nuevo gobierno deberá desarrollar las políticas públicas que permitan alcanzar los siguientes objetivos fundamentales. Y el primer objetivo fundamental, no hizo falta buscar mucho, es asegurar el cumplimiento de marcos legales, ¿sí?, para los derechos de las mujeres, lo cual es incoherente porque en Argentina no tenemos un problema con eso. Y luego, aquí está lo interesante, de las personas de diversas identidades sexogenéricas, es decir, una nueva visión de lo que es el ser humano. Ya no se habla de ser humano, no se habla de hombre y mujer, sino identidades sexogenéricas. Y la gran mentira, como decía, del activismo, cuyo ordenamiento se basa en convenciones internacionales, en tratados internacionales, en pactos y acuerdos. Todo esto es mentira, porque no existe absolutamente ningún tratado internacional, ni pacto, ni acuerdo que hable de los derechos de personas de diversas identidades de género. Eso no existe. Pero citan uno que sí hace referencia a eso y dice como los principios de Yogyakarta relativos a identidad y diversidad. Ahora, ¿qué son los principios de Yogyakarta? ¿Qué son los principios de Yogyakarta? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, donde queda muy claro el hecho del derecho natural a la familia, al matrimonio. En el artículo 16, en el punto número 2, se habla de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es decir, el Estado al servicio de la familia, porque la familia es anterior y del documento emana la noción de que todo otro derecho se va a poder proteger en función a cuánto se proteja a la familia. Pero sin embargo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la caída del muro de Berlín, hay un trayecto en el cual pasan muchas cosas. Una de esas es que penetran los valores posmodernos en la agenda global. Es decir, se deja de lado toda la enseñanza de los derechos humanos de la Declaración Universal y se lo reemplaza por una nueva filosofía, por una nueva idea, porque para que esta revolución cultural, este terrorismo cultural se dé como se está dando, se necesita de un cambio intelectual. Y eso, como se dio brevemente, la escuela de Frankfurt, una vez que ellos son expulsados, se tienen que ir de Alemania en el año 33, Rockefeller los lleva a la Universidad de Columbia
Y de la Universidad de Columbia ellos logran expandirse por las universidades más importantes de Estados Unidos y de Canadá, especialmente también por los discípulos que iban formando. Y ellos tuvieron la genialidad, por así decir, de penetrar en todos los aspectos del estudio del ser humano. Tanto la política, la economía, la literatura, la psicología, la filosofía. No quedó un aspecto por penetrar. Y en estas facultades que se iban creando a lo largo de los años, especialmente facultades pseudocientíficas relacionadas al estudio del género, por ejemplo, al estudio de la mujer, al estudio de minorías. En Estados Unidos y en Canadá tenemos facultades del estudio de afroamericanos, de africanos, de asiáticos, ¿sí?, de indígenas. Tenemos estudios de esquimales, de minorías sexuales, de diversidades sexuales, de todo menos del hombre blanco heteropatriarcal, obviamente, ¿sí? Pero, ¿qué sentido tuvo esto en el plan elaborado por la Escuela de Frankfurt? Que en definitiva no se estaban formando personas, sino que se estaban formando activistas. Es decir, si uno va a las páginas web de estas facultades, ahí dice: formamos a jóvenes que van a transformar el mundo por medio del activismo. Es decir, personas entrenadas especialmente para penetrar instituciones públicas, instituciones privadas, gubernamentales y especialmente organismos internacionales. Y es así entonces como las Naciones Unidas llega un día es que están totalmente penetradas por una nueva visión de la realidad. Es interesante, por ejemplo, que miembros mismos de la Escuela de Frankfurt, ellos cuando cae el muro de Berlín, revelan que el dinero que sostenía la Escuela de Frankfurt, la facultad, cuando ellos vuelven a Alemania, venía del otro lado del muro, ¿sí?, venía de la Unión Soviética, ¿sí? Y en Estados Unidos ellos tenían el apoyo especialmente de la Fundación Rockefeller y obviamente de la mentada Planned Parenthood, ¿sí?, la abortista, la compañía abortista más grande del mundo. Y aquí tenemos ciertos valores que se manifiestan claramente en nuevos documentos y políticas que se van implementando a nivel mundial. En primer lugar, es la destrucción del concepto de naturaleza humana, la eliminación de la familia. Uno dice, pero si la Declaración Universal en el artículo 16 hablaba del derecho a formar familia y del Estado y la sociedad al servicio de la familia, ¿cómo es que pueden arreglar ese cambio? ¿Cómo lo explican? Por lo que se llama la doctrina de la evolución de los derechos. Es decir, los derechos van evolucionando a medida que nosotros evolucionamos en la manera de entender la realidad y adquirir una nueva perspectiva, que es la perspectiva de género. La orientación sexual e identidad de género como derechos del niño, derechos fundamentales, porque aquí está la trampa también. Se eleva al niño a la categoría de sujeto de derechos, pero sujeto de derechos que deben ser garantizados ¿por quién? Por el Estado, no por la familia, que de hecho es lo que ya vivimos en Canadá. En Argentina también padecimos este cambio, pero lamentablemente la mayoría de la población no se dio cuenta. Cuando se reforma el Código Civil en el año 2015, se elimina la noción de patria potestad. Yo he estado recorriendo Argentina, cantidad de provincias, y cuando menciono esto, los padres escuchan por primera vez que no tienen patria potestad sobre sus hijos. Y aquí hay una trampa que fue, como vamos a ver, diseñada dentro de las Naciones Unidas. La normalización también de la conducta LGBT, los privilegios LGBT y los derechos reproductivos en relación al aborto. Por ejemplo, aquí en la Argentina, el presidente Macri no hace mucho envió una carta a la Corte Suprema por una justicia que actúe con perspectiva de género, la nueva perspectiva. El documento de Yogyakarta, que menciona el Frente para Todos, de hecho, menciona que se debe cambiar el sistema judicial de una nación por la perspectiva de género. Entonces, esta nueva ética mundial se fue manifestando a lo largo de ciertas conferencias claves que tuvieron lugar en los últimos
40, 50 años. La primera fue el intento del control de la población mundial, de Kissinger, que mencionaron recién en la conferencia. Año 74, saltamos a otra en el Cairo, en el año 1994, la conferencia de la mujer, que se centró en el control de la población. Y en Beijing, la que nos toca aquí de lleno, que fue la conferencia centrada en el género. Es decir, las Naciones Unidas decide implementar una nueva perspectiva para esta revolución, por así decir, mundial, la de perspectiva de género. ¿Qué tienen en común todas estas conferencias? Que tanto Planned Parenthood como el Fondo de Población Mundial fueron los organizadores y los que hicieron la agenda de esta conferencia, los que invitaban a los que hablaban, los que decían de qué día a qué día se hacía, eso también es clave, lo vamos a ver ahora. Y en el género, Planned Parenthood invita a Judith Butler, feminista radical que lleva al género, por así decir, en su desarrollo, en su máxima expresión, como destrucción ya total de la naturaleza humana, donde se ensalza la autopercepción, los propios sentimientos como aquello que nos constituye a nosotros como tales. Y en esa conferencia son tres cosas las que las Naciones Unidas asienta y deja claro. Primero, lograr la igualdad de género. Segundo, la destrucción de la identidad como hombre o mujer de toda persona. Y luego, eliminar la heteronormatividad, es decir, todas aquellas reglas y leyes que protegían al matrimonio para dar lugar a ciertas formas de convivencia sexual que en definitiva agúen, así, por así decir, la noción del matrimonio, pero que en definitiva la terminen destruyendo, porque eso es el objetivo de Judith Butler, ella lo dice claramente, ¿sí? Destruir el matrimonio, y como no lo podemos destruir de entrada, metamos uniones homosexuales, porque eso va a traer una relajación moral en la sociedad, y luego de ahí vamos a introducir la pedofilia, porque vamos a quitarnos de ese tabú. ¿Por qué negarle al niño el derecho a ejercer su libertad sexual? Como decía el doctor Kinsey. Kinsey decía, el niño a partir de los 45 días tiene derecho al orgasmo. Y Shulamit Firestone, otra canadiense feminista radical muy leída y estudiada en la Argentina, ella decía que los padres tenían que comenzar al menos a los 4 años a tener relaciones sexuales con sus hijos. Al menos a los 4 años, y ella lo decía porque como esto no lo hemos hecho, culpa del cristianismo por tantos siglos, empecemos a los 4 años y a medida que la población ya se vaya normalizando, vamos a ir bajando la edad. No porque sí los planes de educación sexual de la Argentina, por ejemplo, establecen que se debe comenzar a los 45 días. Ustedes vayan a la página web del Ministerio de Educación, bajen cualquiera de los programas de educación sexual, vayan al jardín de infantes y ahí dice, se debe comenzar a los 45 días. ¿Por qué? Y porque se plantea el hecho de que la persona tiene el derecho a ejercer la libertad sexual, su sexualidad. Entonces, para implementar esta agenda, como no estaba pasando nada en el mundo, porque los países en general no se prendieron a esto, salvo el caso de Canadá, se forma el Club de los Buenos. Miren qué nombre. Hay que ser cara dura para ponerle el Club de los Buenos a mi club, ¿no? ¿Dónde estaban estos personajes nefastos que vemos ahí? Hillary Clinton, una vez que se funda el Club de los Buenos, ella era una de los miembros, inicia la iniciativa de salud global, donde ella como secretaria de Estado destina 63.000 millones de dólares para la promoción del aborto, de la educación sexual y la perspectiva de género. Interesante, por eso la caída del Partido Demócrata en su momento contra Trump también tiene que ver con esto, porque fue una reacción del pueblo estadounidense por lo que se venía. Porque si esta mujer llegaba a ser la presidenta de los Estados Unidos, sálvese quien pueda. Un amigo sacerdote allá, profesor en una universidad muy importante, me dijo, mira, que pongan al demonio y yo lo voto, pero que no salga Hillary. ¿Sí? Porque realmente si llegaba a ganar Hillary, el efecto y las consecuencias que iba a tener incluso en Latinoamérica van a ser terribles. Y es por eso que entonces se concentran en Canadá las Naciones Unidas ahora, porque como de Estados Unidos no puede salir dinero gracias al bloqueo que le puso Trump con la ley de la Ciudad de México, no se puede sacar dinero de Estados Unidos para fomentar el aborto, y entonces
Trudeau anuncia en junio de este año que iba a donar Canadá por los próximos 12 años, hasta el 2030, 1.400 millones de dólares para la legalización del aborto, para la implementación de la educación sexual y para la perspectiva de género. Y aquí hay un plan totalitario de implementación que se encuentra en un manual de 200 páginas que se llama Los Principios de Yogyakarta. El que quiera que le duela la cabeza y el estómago, léase este libro. 200 páginas donde se dan las herramientas para la implementación de este plan mundial. O sea, esto no es una teoría de la conspiración. Las Naciones Unidas, debido a que muchos países, incluidos la Argentina, no lo estaban implementando, elaboraron un manual para la implementación con consejos particulares de cómo se debía proceder. Y el que lea eso va a entender por qué se aprobó la ley de educación sexual, por qué la ley de matrimonio igualitario, el caso FAL. ¿Qué tiene que ver el caso FAL? Porque en este manual se dice que por medio de las Cortes Supremas se debe saltear el aparato democrático y se debe dar sentencias que creen, no precedentes, porque en Argentina no existe eso, sino que legislen. Y uno dirá, pero si la Corte Suprema no puede legislar. Y bueno, no importa, pero decidimos eso. Así de simple. ¿Sí? Y aquí tenemos la ley de identidad de género, por ejemplo, cantidad de cosas que han ido pasando en Argentina. Veamos el caso de Canadá, que es la niña mimada del nuevo orden mundial. En el año 99, la Corte Suprema sentencia que definir el matrimonio entre un hombre y una mujer va contra los derechos humanos. No se puede. Y eso, por ejemplo, ha llevado a cantidad de pastores a la cárcel. Eso ha llevado a que cantidad de obispos pusilánimes no se la jueguen y hagan un silencio absoluto porque, claro, le tienen miedo a la cárcel. No se puede afirmar que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Ni siquiera uno dice, bueno, es entre el hombre y la mujer y hay otras variantes. No, no se puede afirmar que es entre el hombre y la mujer. Año 2005, las uniones homosexuales comienzan en el 69 en Canadá. Pero hay una sentencia que obliga a ciertas municipalidades que presentaban objeción de conciencia a realizar uniones homosexuales. No se puede presentar la objeción de conciencia. No existe la objeción de conciencia para uniones homosexuales. Año 2016. Todo esto simplemente son ejemplos de los principios que se contienen ahí en este manual de Yogyakarta. Parejas LGBT múltiples pueden adoptar al mismo niño. Es decir, solamente para parejas LGBT se juntan 2, 3, 4, 5, 6, 7 parejas y como tener un niño cuesta tanto y llora y te lleva tiempo y hay que dedicarse, entonces nos turnamos entre todos un día cada uno. ¿Por qué? Porque es la destrucción del sentido de la familia, porque la familia es una construcción social. Tener mamá y papá es una construcción social, entonces tenemos que eliminar eso. Y este es un caso particular y muy claro entonces de esta nueva visión de la realidad. Año 2017, por los principios de Yogyakarta, nuevamente, la ley 89 se le puede quitar los niños a sus padres si se oponen a la perspectiva de género. Entonces ustedes, papá, dice con mis hijos no te metas, a mi hijo no le dan ideología de género en la clase y lo primero que les puede pasar en Canadá es que le llegue servicios sociales y le quite el hijo. Porque es así como realmente esto es una imposición totalitaria ya. Es lo que yo llamo una dictadura del género, lo que estamos viviendo en Canadá. Bueno, el nuevo gobierno dice que esto es lo que se va a implementar aquí en la Argentina, los principios de Yogyakarta. Por eso para mí cuando vi eso me aterró, teniendo en cuenta la situación de Canadá. El 27 de febrero de este año la Corte Suprema de Canadá sentenció que los padres no tienen patria potestad en cuestiones de género y orientación sexual. Y aquí viene la trampa ideológica. Si el niño es sujeto de derechos, dice los principios de Yogyakarta, y el Estado es el que lo tiene que velar, ¿cuál es el primer derecho que debe velar el Estado? No el derecho a la vida, sino el derecho a descubrir la propia identidad de género. Y cómo se practica ese derecho en la práctica, ya tenemos distritos escolares donde está prohibido traer a los niños como varones o nenas. Es decir, hay que educarlos en neutro. En Suecia ya crearon un pronombre, el po, que es un pronombre neutro,
Y los niños tienen prohibido decir él o ella. Se tienen que tratar en neutro porque todavía no han descubierto su verdadera identidad de género y no se han liberado de esa construcción social que es ser varón y mujer. En Canadá tenemos 77 pronombres y por ley, por cada género reconocido, y por ley uno se tiene que referir a esa persona según ese pronombre. Si uno no lo hace, si uno se niega, si uno se equivoca, se enfrenta a la Corte de Derechos Humanos, que es una corte paralela que han creado, también siguiendo los principios de Yogyakarta. Hay que crear un sistema de justicia paralelo. Y entonces la pena es de $20,000 y hasta 8 meses de cárcel. Por simplemente equivocarse en el género, en el pronombre, que es imposible acordárselos también. 77 pronombres. Entonces, por ejemplo, un caso para terminar. Este hombre se autopercibe como animal. La esposa está obligada a considerar a su esposo como un perro, porque es su verdadera identidad. Si esta mujer no lo acepta, es una transfóbica, se le quitan los niños y esta mujer va a la cárcel. A mí me consultan gente en Canadá. Me consulta gente que está viviendo estas situaciones. Una señora hace 2-3 semanas antes de venir me dijo, mi esposo hace 5 años comenzó a autopercibirse como mujer, por problemas psicológicos gravísimos, de abuso en la infancia y demás. Y resulta que ahora dice que es lesbiana, porque claro, yo le sigo gustando. Y entonces el gobierno a mí me pidió asistencia legal, porque el gobierno la está obligando tanto a ella como a los niños a reconocer al hombre como la mamá. Y a ella le han amenazado que si no le enseña y los obliga a los niños a decirle ella, se los van a quitar, ella va a perder la tenencia. ¿Sí? O sea, es tremendo realmente, tremendo, con todo el peso de la ley. Este otro caso de Toronto, un hombre de 6 años, de 50, que se autopercibió como una niña de 6. El gobierno corrió a cambiarle la fecha de nacimiento en su certificado de nacimiento. 2012 le pusieron. Lo metieron en primer grado en ese momento, lo pusieron en adopción porque tenía 6 años, pobre nena, y lo adoptó una pareja de lesbianas. Este hombre en la actualidad va a 3er grado en una escuela de Toronto. Va a 3er grado. Y uno dice, yo voy a sacar a mi niño de esa escuela, lo voy a sacar de esa aula, y a ustedes los van a condenar por transfóbicos, les van a quitar los hijos, van a tener que pagar una multa enorme. Si trabajan para el gobierno o por alguna empresa privada, posiblemente no puedan trabajar más y se tengan que ir a Guatemala, como les ha pasado a muchísimos, porque en Canadá los finqueros y todo eso son bravos y tienen valores morales, y conozco muchísimos casos de familias que han terminado en Guatemala para que no les quiten los hijos. Es una realidad. En Canadá, por ejemplo, las familias con valores cristianos y morales, ¿qué hacen? No mandan a los hijos a la escuela. No los mandan primero porque se los van a pervertir, y segundo, porque si se los llegan a mandar y dicen algo, se los van a quitar. Así de simple. Muy bien. Bueno, terminamos aquí más ejemplos para que vean que aquí no se trata solamente de desconstruir lo de ser hombre y mujer, sino que va más allá. De desconstruir el ser humano, fruto de la filosofía postmodernista y postestructuralista. Muchas gracias.